Vamos a levantarnos un momento, vamos a orar. Señor Padre, gracias, Señor. Gracias por este maravilloso día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos hoy ver un nuevo amanecer, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que todo lo que salga de la boca de este siervo, Señor, de este instrumento que has escogido en este día, Señor, sea tu palabra. Y que esa palabra sirva, Señor, para redarguir, para instruir, Señor, para corregir, Señor. Gracias te doy por los corazones presentes. Gracias te doy por todas las familias. Te pido hoy que consueles y fortalezcas los corazones de aquellos hermanos que hoy no nos acompañan, Señor, por diferentes motivos, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa palabra esta que se acaba de leer, y es algo que todos conocemos. Esta palabra está escrita por los 4 evangelios. Mateo, allá en el capítulo 26, Marcos en el capítulo 14, Juan en el capítulo 18. Dice el libro de Hebreos allá en el capítulo 11, verso 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Amén. Si hoy preguntáramos, y no respondan mis hermanos, si creemos fielmente en nuestro Señor Jesucristo, si creemos con el corazón realmente en nuestro Señor Jesucristo, y llegado una escena como esta que se acaba de leer, lo más seguro es que digamos: yo estoy seguro, yo creo, yo estoy convencido en mi Señor Jesucristo. Amén. Y así como yo lo creo, estoy seguro que todos ustedes también lo creen. Amén. Amén. Así es, mis hermanos. La pregunta sería: ¿por qué quedó plasmado esto en los 4 evangelios? Con palabras diferentes. Creo que en el evangelio de Juan es el donde más se resume este pasaje. Sin embargo, si yo tuviera una respuesta, yo, Edward Hernández, a esto que está escrito allí y el por qué el Señor quería que esto quedara plasmado como su palabra, y que esa palabra fuese dicho a lo largo de los tiempos, porque no es la primera vez que aquí se predica de esto, ¿verdad? Que esto es una palabra que muchos hemos predicado en célula, hemos predicado en muchos lugares. Yo diría que esto está aquí como un recordatorio de que en el camino vamos a tener altos y vamos a tener bajos. He titulado este mensaje en esta mañana: los bajos en el camino. Reconociendo que en nuestra humanidad no somos perfectos. El único perfecto era nuestro Señor Jesucristo. Reconociendo en nuestra humanidad que erramos, que somos de conducta infiel, aún estando en el camino. Reconociendo que hay factores en nuestro entorno que afectan esa estadía, esa permanencia en el camino. ¿Cuántos creen eso? Que eso es así. Sí, eso es así. El cristiano no está exento de eso. Y si esa palabra está plasmada ahí en las Escrituras,
es para eso, para recordarnos que un hombre que manifestó abiertamente que jamás negaría al Señor, también tuvo su bajo en el camino. Vamos a ver cómo la palabra nos conduce en esta mañana a reflexionar en esto que le pasó a un hombre como Pedro. Lo primero que debemos destacar de Pedro es que Pedro era uno de los 12 discípulos. Era un hombre muy apegado a nuestro Señor Jesucristo. Y de los 12 discípulos, sabemos por las Escrituras que el Señor tenía 3 discípulos que eran muy cercanos a Él. Uno de ellos era Pedro, Jacobo y Juan. Y esto lo sabemos a través de las Escrituras y a través de diferentes relatos que narran las Escrituras en cuanto a esta vida de estos discípulos a su alrededor. Amén. Una de las cosas que destacamos de este hombre, de Pedro, es que cuando él es llamado, el Señor le dice: te haré pescador de hombres. ¿Cierto? Otra cosa que podemos destacar de Pedro es que Pedro fue uno, no, si buscamos en las Escrituras sobre otros discípulos que hayan recibido un favor como este, no creo que lo encontremos, no está escrito. Pero Pedro recibió un favor del Señor. Pedro fue y sanó a su suegra. Algunos dicen que por allí Pedro negó a Jesús por el favor que le hizo. Pero no vamos a ahondar en eso. Vamos a ahondar en otras cosas que son más importantes. Amén. Pedro fue el que reconoció que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a quien el Señor le dijo: eso no te lo reveló ninguna carne, eso no te lo reveló el hombre, eso te lo reveló el Padre que está en los cielos. Amén. Quiere decir que Pedro recibió muchas señales de que él iba a ser alguien muy utilizado por el Señor y utilizado en gran manera. Vemos a través de las Escrituras que Pedro era un líder. Vemos a través de las Escrituras que Pedro fue quien estuvo en el monte de la transfiguración, cuando el Señor estuvo con Moisés, con Elías, y él de una forma algo imprudente: Señor, hacemos enramadas para ellos también. Tal vez ese ímpetu de Pedro, esa forma de Pedro preguntar las cosas, actuar, esa forma que lo caracterizaba, quizás podemos pensar que Pedro era un hombre llevado más por las emociones que por el sentir. Pedro trataba de ocupar mucho protagonismo entre los discípulos. Lo cierto es que Pedro tuvo ese bajo. Lo cierto fue que Pedro no hizo lo que dijo que haría. Quizás cuando el Señor fue arrestado y Pedro sacó ese cuchillo, ese machete, y cortó la oreja de este hombre que quiso aprender al Señor, quizás cuando el Señor lo exhortó, lo apartó,
Quizás hubo un sentimiento algo raro en él, quizás. No está escrito en las Escrituras. Esto es una presunción. Pero de allí, de ese evento, del evento donde Pedro manifestaría abiertamente que no negaría al Señor, hasta el momento en que abrió su boca para decir, yo no lo conozco, el tiempo que había pasado era muy, pero muy corto. ¿Y qué les quiero decir con esto, mis hermanos? La semana pasada el pastor César dio un mensaje desde acá, allá en Apocalipsis, de ese primer amor. Y yo no sé qué es lo que el Señor quiere con esta iglesia, pero yo no creo en casualidades, yo creo en propósito. Y todos creemos en propósito, que las cosas pasan según la buena voluntad de Dios. Amén. Y sí, mis hermanos, y quizás este exhorto de esta mañana suene más como eso, la reflexión suene más como un exhorto de qué estamos haciendo nosotros como hijos del Señor. Yo predicaba en estos días en una célula sobre Filipenses 2:13, un versículo muy, pero muy corto, pero con una enseñanza muy, pero muy grande. Pues es Dios quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero ese versículo no estuviera completo si no terminara por su buena voluntad. Amén. Entonces, sabemos que es el Señor quien nos mueve. Sabemos que es el Señor a través del Espíritu Santo quien nos invita cada día a buscar plenamente de las cosas celestiales, de las cosas del reino. Amén. ¿Por qué Pedro negaría al Señor? Una buena pregunta que aún todos no hemos encontrado acá en las Escrituras. Ese por qué del negar al Señor Jesucristo. Y si lo consiguen, mis hermanos, por favor, háganlo saber. Pero sí, en esto que acabamos de leer, hay una enseñanza espiritual entre líneas. Y es allí que quiero reflexionar en esta mañana. Amén. Dice la palabra en el verso 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó con ellos. ¿Con qué frecuencia, mis hermanos? Entendiendo que Pedro seguía al Señor de lejos, seguía a la distancia. Todos los demás discípulos se fueron, se esparcieron, quizás se escondieron. Pero Pedro, a pesar de que negó al Señor, lo seguía y lo seguía a la distancia. Y llegado en la casa del sumo sacerdote, allí donde llevaron a Jesús, donde lo interrogaban, donde empezaron esos maltratos, esa crueldad, Pedro tomó la decisión de sentarse con los que escarnecían al Señor,
con los que hablaban del Señor, con los que murmuraban en contra del Señor. Y en ocasiones a todos nos ha pasado. Nos hemos sentado en sitios equivocados. Nos hemos sentado en sitios donde no deberíamos estar. Pablo decía ya, escribió allá en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y les confieso que esta palabra en parte me tocó, y no por la vida que llevo en estos últimos años, sino por la vida que una vez llevé en Cristo cuando empecé, cuando recién le conocí, cuando llegaba y me sentaba allá al final y estaba más pendiente de la puerta que de lo que se decía aquí. Entonces, a veces como cristianos estamos viendo a Jesús de lejos, nos estamos sentando alrededor de fuegos extraños, nos estamos sentando en sitios equivocados, estamos frecuentando sitios equivocados. Y lo que es peor, mis hermanos, y gracias a Dios en esta iglesia no ocurre, han convertido las iglesias en sitios equivocados para alabar al Señor. Han convertido las iglesias en salas de espectáculos. Han convertido las iglesias en centros nocturnos. Gloria a Dios por esta iglesia. Gloria a Dios por la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios porque el Señor nos muestra ese camino por donde debemos andar, que hemos conservado a través de los años esa sana doctrina, que esta iglesia se ha preocupado por mantener una enseñanza firme, cristocéntrica, y es en eso donde nosotros debemos fijar nuestra mirada. No sentarnos con personas que nos aparten de nuestra visión. No enfocarnos en cosas que nos aparten de nuestra visión. Nuestra visión es Cristo. Nuestra visión es el Evangelio de la salvación. Nuestra visión es llevar almas a los pies de Cristo. Nuestra visión es estar firme a pesar de las tormentas, con buenas raíces, esas raíces que plantamos junto a corrientes de agua viva, que el Señor permanece constantemente regando y fortaleciendo. He ahí parte del error de Pedro, sentarse. Si leemos en las Escrituras, leemos esto que dice, allá en el mismo capítulo 22, si lo tiene mi hermana, desde el verso 31. Dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, confirme a tu hermano. Más adelante en el 34 dijo, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces. Pero fíjense que en el 31 el Señor le dice, Simón, Simón,
Satanás me ha pedido para zarandearos. No lo llamó Pedro, lo llamó Simón. Identificó en Pedro a ese viejo hombre frágil, a ese viejo hombre con costumbres, a ese viejo hombre apartado de lo que era el Señor. Y es que el Señor nos conoce a todos. El Señor conoce todos nuestros corazones. El Señor conoce todos nuestros pensamientos. No ha salido palabra de nuestra boca sin que el Señor ya lo sepa. Escuché en estos días un mensaje de estos que llegan por redes que decía: y Satanás escucha los corazones, escucha los pensamientos, y la respuesta era no. Satanás no tiene ese poder. Dios es omnisciente. Solamente ese atributo es de Él. Dios discierne los pensamientos. Dios discierne las intenciones del corazón. Pero ¿sabe qué si escucha Satanás? Lo que sale de nuestra boca. Y he ahí el error. Y parte de lo que decía este hombre era que el cristiano suele darle armas a Satanás para atacarnos. Cada vez que nosotros abrimos nuestra boca manifestando aquello que me hace débil delante del Señor, aquello que de una u otra manera me puede apartar del Señor, le estamos diciendo a Satanás por dónde debe atacarnos. ¿Cierto? He aquí que nuestro corazón debe ser limpio. He aquí que en nuestro corazón debemos guardar las cosas que son del Señor. Y no solamente guardarlas, también decirlas. Y Satanás no tiene poder ni en mi casa ni en mí. Amén. Qué bueno. Primera de Corintios 10:12. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 10:12? Así que el que piensa estar firme, repítanlo. El que quiere estar firme, mire que no caiga. Y yo les hacía una pregunta. Si a mí me preguntan ahorita, ¿estoy firme? Así mismo, ¿crees en el Señor Jesucristo? Voy a decir que sí. Pero no soy infalible. Yo debo reconocer que tengo una humanidad pecaminosa. Pablo así lo dijo. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y prácticamente Pablo se golpeaba por eso. Cuando Pablo hablaba de su aguijón, lo mencionaba como un mensajero de Satanás, recordando lo vulnerable que somos. Yo recuerdo que en el año 2000, entre el 2000 y 2001, yo trabajaba en Guárico,
específicamente en la ciudad de Altagracia de Orituco. Ahí trabajé un año. Cuando uno va saliendo de Altagracia de Orituco, en la vía hay un bajo. Y cuando uno pasa por ese bajo, todo se mueve. Y uno siente esa sensación de vacío. Y yo viajé muchas veces. Y siempre que se acercaba el sitio, yo me preparaba. Decía, no me va a pasar. Y ¡pum! Otra vez la sensación de vacío. Lo mismo que le pasa a nuestros jóvenes cuando van a los parques de atracciones y se montan en estas diferentes atracciones mecánicas. Qué masoquistas son nuestros jóvenes. Nos pasa. Y hay uno que otro adulto que también se atreve a hacerlo. Yo no, ya verdad que yo salgo de allí y no, nada más el verlos me produce algo extraño. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Que por mucho que digamos, yo sirvo al Señor, yo estoy enamorado del Señor, yo hago las cosas para el Señor, en primer lugar en mi vida está el Señor, siempre vamos a caer y siempre vamos a tener esa sensación de vacío. Siempre, mis hermanos. Aún en las cosas pequeñas. En las más que creemos que son más insignificantes. Otra de las cosas que le pasó a Pedro, y eso lo podemos encontrar en el mismo capítulo 22, ¿verdad que este capítulo 22 de Pedro es interesante? Cuando estaban allá en el Getsemaní, el Señor se llevó a Jacobo, a Pedro y a Juan, y estando el Señor orando, regresó y dirigiéndose a Pedro, en Mateo dice que fue a Pedro que se dirigió, aquí en Lucas no lo dice. El Señor les dijo, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Eso está en el libro de Mateo 40 y 41. Es escrito textualmente así. Y pregunto yo, y ahí no respondan, pero sí examínense a sí mismos. Hoy es un día de examinarnos. Hoy vamos a ingerir la Santa Cena. Pero sí es propicio examinarnos sobre cómo está nuestra comunión con el Señor. ¿Cómo están esos momentos de intimidad con el Señor? Y no me voy a ir muy lejos. En el transcurso de la semana, ¿en qué momento fuimos a la presencia del Señor? Nos estamos dejando llevar por los afanes del mundo. Nos estamos dejando llevar por todo esto que nos rodea. Y estamos haciendo pausas para el Señor. La estamos haciendo. Estamos orando. Pero el Señor le dijo a Pedro, no has podido orar ni siquiera una hora. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo se apartaba a orar, se apartaba a comunicarse con el Padre. Y se apartaba y lo hacía
por largos periodos de tiempo. Y quizás algunos dirán, sí, pero Él es Dios. Pero cuando Pedro oró en el Getsemaní, Pedro no era Dios. En ese momento estaba orando el hombre. Y dice la palabra que lloraba y que sus sudor eran como grandes gotas de sangre. Estaba padeciendo las aflicciones que padeces tú, que padezco yo, que padecemos todos en momentos de angustia. Y aún así, él era fiel orando. Estamos nosotros siéndole fiel al Señor en nuestras oraciones. Estamos yendo allí a esa comunión con Él de forma permanente. Quizás esa falta de oración en el Getsemaní también ocasionó esa negación de Pedro. Dicen estudios psicológicos que cuando la persona llega a un estado de negación en algo a lo que realmente cree, pueden existir muchos factores. Y uno de ellos es la parte emocional. Otro es la conveniencia. Otro es que la mente empieza a fabricar cosas que lo apartan de la realidad. Lo llaman un mecanismo de autodefensa. Así lo llama la psicología, mecanismo de autodefensa. Negarse sabiendo que es verdad, sabiendo que hay una verdad indiscutible y aún así se niegan a aceptar la realidad. El ateísmo es un aspecto psicológico que a pesar de toda la evidencia, las personas se niegan a creer. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque han experimentado emociones que no han podido superar. La culpa te aleja de Dios. El miedo te aleja de Dios. Te paraliza. Quizás eso fue lo que le pasó a Pedro. Conocí a una persona y le comenté a mi esposa que perdió 3 hijos, muy jóvenes, todos. Y de casualidad me tocó predicar allí en esa casa. Y cuando le di la opción de aceptar al Señor Jesucristo en medio de todo lo que se estaba predicando, me dijo: yo te respeto, pero no me pidas que crea en Dios. Y es lamentable cuando escuchamos esto. Y esto es una alerta, mis hermanos, para nosotros. Si nosotros decidimos apartarnos o decidimos cumplir nuestra misión con esa persona. Si 7 veces cae el justo, 7 veces se levantará. Y sin importar lo que esta persona esté padeciendo, debemos ayudarlo a levantarse
y a creer que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay una salida, que en Jesucristo hay remisión de pecado. A nosotros nos fue dado un ministerio, a todos. Esto no solamente fue a los pastores, a los líderes, esto fue a todos. El ministerio de la reconciliación. Y esto no es don de Dios, esto no es don mío, esto es don de Dios. Seguimos. Aquí vemos algo interesante. Quiero hablar de dos personajes de la Biblia. Dos personajes de la Biblia que estuvieron en situaciones difíciles. Y luego volvemos nuevamente a Pedro. Uno de estos personajes está en el libro de Esther. Y sí, me refiero a Esther. Si nosotros reflexionamos en la vida de Esther, vemos como una mujer hermosa, de gran parecer, judía, sobrina de un hombre llamado Mardoqueo, llega y le es presentada a un rey, al rey Asuero. Entre tantas que se presentaron, Asuero escogió a Esther y la hizo reina, con todos los privilegios que esto seguía. Pero fíjense algo, que el rey tenía una mano derecha, tenía a un hombre allí que a él le dio ciertos privilegios, ¿no? Este hombre era Amán. En un momento dado, se dictó un edicto donde todos tenían que rendirle pleitesía a este hombre, así como se le rendía el rey, Amán. Pero Mardoqueo se negó a hacerlo. Esto enfureció de tal manera a este hombre que hizo una proclama, y esta proclama fue secundada por el rey Asuero, y era acabar con todos los judíos. Cuando la reina Esther se entera de lo que está ocurriendo, porque su tío se lo hace saber a través de mensajeros, la reina le dice, y esto es parafraseando, le dice: ¿cómo le cuento yo esto al rey? Si yo me presento ante él sin que yo sea invitada, me van a matar, me pueden matar, me pueden asesinar. ¿Qué tuvo la reina allí? Miedo. Y era la reina. Pero Mardoqueo le dijo algo interesante. Y eso está en el capítulo 4, versos 14. Si lo tienen, lo podemos leer. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. He aquí una advertencia. Si callas, mira lo que sabes, mira la información que tienes. Si callas, de alguna otra parte vendrá la liberación para el pueblo. Pero tú, por callar, ciertamente vas a morir. Cuando leí esto,
me acordé de lo que Pablo dice, y tenemos este tesoro en vasos de barro, el tesoro del Evangelio. Y tenemos esto que el Señor nos dio, y preferimos callar, y preferimos estar en nuestras casas. Quizás muchas de las bancas vacías estén justificadas hoy, pero otras tal vez no. La semana pasada, mi pastor Antonio me manifestó con preocupación las bancas vacías. Y esto no ha dejado de ser una preocupación solamente de él. Esto es una preocupación de todos. A menudo lo hablamos, a menudo lo conversamos. Las bancas vacías. Las bancas vacías nos dicen que estamos callando. Las bancas vacías nos dicen que estamos posponiendo el tesoro que el Señor nos puso, que el Señor nos dio. Y quizás porque estamos pensando que vamos a ser rechazados, que vamos a ser cuestionados si lo decimos. Y he ahí una advertencia de ser seguidor de Cristo a lo lejos. Y he ahí una advertencia de que podemos con esos actos decir: no lo conozco. Porque lo que no decimos de boca, a lo mejor lo estamos diciendo de obra. A lo mejor estamos llamados a hacer cosas para el Señor, pero el estoy ocupado, no tengo tiempo, tengo otras responsabilidades. El Señor dice que lo pongamos a Él primero que todas las cosas. Y vemos en el libro de Esther cómo el Señor respaldó a esta mujer. Y esa sentencia que estaba dictada para los judíos, esa horca que ese hombre había preparado para Mardoqueo, fue usada por él. El Señor nos respalda. El Señor está con nosotros. Moisés le dijo: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Y hoy tenemos que ser fiel y decirle al Señor: Señor, que tu presencia no me desampare, que tu presencia me permita hablar con denuedo, que mi presencia me permita llegar a donde está la necesidad, que tu presencia, Señor, sea tú hablando a través de mí. Eso es lo que quiere el Señor. Moisés fue un hombre que le dijo: Señor, elige a otro que yo no puedo. Moisés le dijo: eres tú. Moisés no buscó a otro, eres tú. Hoy el Señor a lo mejor está utilizándome a mí para decirte: eres tú. Eres tú quien tienes que llevar ese evangelio. Da por gracia lo que por gracia recibiste. De eso se trata, ese querer y ese hacer. Nos corresponde. Tenemos esa deuda con nuestro Señor Jesucristo. Él pagó por nosotros y nosotros estamos en deuda con Él. ¿Cuándo se acaba esa deuda? Nunca. Nunca. Cuando dejemos de existir y estemos con Él. De momento, esa deuda es impagable. Pero tienes que hacerlo. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y esta palabra no es solamente para allá, esta palabra es para acá también. Es para César, es para José, es para Carpintero, es para Antonio, es para cada uno de los líderes. Tenemos trabajo y mucho trabajo en el Señor. El Señor quiere que nosotros
entendamos nuestra posición, entendamos dónde estamos parados. Y dice la palabra allá en el libro de Romanos, que no nos conformemos. Romanos 12, ¿qué nos dice? Que no nos conformemos. ¿Y qué más dice? Que seamos transformados. Hay en el pueblo de Dios mucho conformismo. Y el Señor no nos llamó a estar conformes, sino a estar transformados. Seamos transformados, mis hermanos. Cuando Pedro negó por tercera vez al Señor, dice el libro de Juan, capítulo 18, que ese que lo identificó era familia de aquel que le habían cortado la oreja. Cuando Pedro negó por tercera vez, aunque el libro de Juan, el Evangelio de Juan no lo dice de esa manera, el de Mateo y el de Marcos sí lo dicen. Dicen que Pedro hasta profirió maldición y juró no conocer al Señor. Cuánta hipocresía, cuánta falsedad. 3 años estuvo Pedro al lado del Señor y aún así tuvo ese atrevimiento. Mateo 10:32. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Estos son avisos, estas son advertencias, estas son esas señales amarillas que vemos en el camino. Sí, mis hermanos, la pregunta es, ¿por qué Pedro fue quien fue después de esto? Eso solamente está en la sabiduría del Señor. Eso solamente está en Él. Un hombre que después fue utilizado por el Señor de gran manera. Y dice las Escrituras en el libro de los Hechos, que ponían a los enfermos en el camino para que solamente la sombra de este hombre que antes negó a Jesús lo sanare. Lo que nos lleva a este pasaje que está acá. Y creo que es lo más hermoso que tiene las Escrituras en lo que acabamos de leer acá en el verso 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente, porque es que la mirada del Señor nos tiene que producir algo. Y es que la presencia del Señor en nuestras vidas tiene que redarguirnos de una u otra manera. Y fíjense cómo el Señor utilizó a un gallo para que en su cantar removiera en él un sentir. Y es ese sentir que el Señor quiere que tú renueves hoy, que tú te acuerdes que le sirves a Él, que tú te acuerdes de todo lo que Él ha hecho por ti hasta ahora. Él perdona. Él dice: el que viene a mí yo no lo echo fuera. Y eso es lo que está haciendo el Señor aquí con Pedro.
lo mantiene. Había un propósito. A mí me gusta algo que leí acá en las Escrituras y está en Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 nos dice que nosotros aprendemos lecciones, que nosotros en esos bajos en el camino aprendemos lecciones, entendemos por dónde el Señor nos lleva. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque su adversario el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar. ¿Recuerdan en el Getsemaní lo que le pasó a Pedro? He aquí la respuesta: velad y orad. Eso fue una lección aprendida. A veces esos bajos nos enseñan a identificar errores para no volverlos a cometer. Y sí, mis hermanos, vamos a ir en un constante aprendizaje. Pablo le tocó aprender. Y el Señor dijo a Ananías, cuando le fue a devolver la vista, cuando lo llamó para que le devolviese la vista: a este le es necesario padecer a causa de mi nombre. ¿Cierto? ¿Renegó Pablo del Señor? No. Pablo no renegó del Señor. He aprendido a vivir confiado cualquiera que sea mi situación. Pablo en Gálatas 2:20 dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a repetirlo todo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que tiene el control de tu vida. El diablo no puede contra ti. Romanos 8 al final dice que ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Y si Dios es por nosotros, si Jesucristo fue crucificado por nosotros y Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Son las palabras que se deben repetir en cada momento en nuestros pensamientos. Son las palabras que tenemos que atesorar cada día. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano Moncho está empeñado con los líderes en quitarles el miedo. Dios bendiga ese sentir que puso el Señor en él para estar constantemente reforzando en los líderes que no hay que tener miedo, que así como el Señor le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, hoy el Señor nos está diciendo: sigan esforzándote, sigan siendo valientes, yo estoy con ustedes. Nos toca seguir esta senda a pesar de los bajos. Prohibido quedarse en los bajos. La otra persona que le había hablado, que está en las Escrituras, es Natán, ese profeta que enfrentó a David. Ese profeta que hizo que David viera el error que había cometido. Y fíjense que cuando él le narra la historia, ¿qué le dice David?
ese hombre merece la muerte. ¿Cómo se sentiría David cuando este profeta le dijo, ese hombre eres tú? ¿Cómo se sentiría el rey al escuchar que su profeta le dijera esto? Quizás otro rey cruel le hubiera mandado a quitar la cabeza. Pero David reconoció su error. David aceptó que había pecado contra Dios. Y he aquí que nosotros estamos llamados a reconocer nuestros errores cada día. A reconocer para qué fuimos llamados. Porque a veces creemos, esto Dios lo permite. Esto no le hace daño a nadie. Esto que veo en la televisión no le hace daño a nadie. Esto que encuentro en las redes sociales no le hace daño a nadie. ¿Cuánto daño estamos recibiendo nosotros? ¿Cuánto daño estamos recibiendo por esas cosas que pensamos que no le hacen daño a nadie? Primera de Juan 2:15. Si lo tiene, vamos a leerlo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios. Eso que creemos que no le hace daño a nadie, no proviene de Dios. Pedro pensó que no le hacía daño a nadie. El 17 dice, el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. ¿Termina allí? ¿Qué sigue? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial. Las cosas de este mundo son pasajeras y seguirán siendo pasajeras. Pero lo eterno, eso es lo importante. Eso es lo que nos tiene que mover a nosotros. Eso es lo que nos tiene que decir, sí podemos tener una vida en santidad, sí podemos estar en el camino, sí podemos superar los baches, sí podemos superar esos bajones, sí podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. No nos ha venido prueba que no sea humana. Todas las podemos superar, todas. ¿Solos? No. En Cristo, sí. Es allí donde tenemos que enfocarnos. E insisto, nosotros tenemos una visión. Y la visión es predicar el evangelio de la salvación. Esa es la visión que tenemos como siervos de Cristo. Dice, ya para finalizar, mis hermanos, que nosotros no nos vamos a equivocar, que nosotros no vamos a padecer. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. En el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo.
aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré. Y pudiéramos encontrar muchas más en las Escrituras, donde el Señor nos dice que vamos a ser probados. Pero también el libro de Pedro nos habla de una herencia. Miremos e imaginemos esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es la herencia que está preparada para cada uno de ustedes, mis hermanos. Pero debemos serle fiel al Señor. No actuemos como Pedro. No actuemos como Pedro. Y si actuamos como Pedro, dice la Escritura que tenemos un abogado que nos defiende, que intercede por nosotros. Y yo sé que aquí hay hombres y mujeres que sirven al Señor y que se equivocan y que tienen bajones y que pasan por baches y que pasan por caminos empedrados y que pasan por valles de espina y que pasan por calles de amargura, pero están aquí. Hoy dispusieron venir acá. Hoy dispusieron escuchar la palabra de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos.